La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Según este pasaje, amigo, somos reyes y sacerdotes cuando venimos y rendimos el control de nuestras vidas a Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos y a partir de ese momento recibimos una nueva naturaleza, el Espíritu Santo. Y a través de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros debe leer, meditar, hacer una aplicación práctica, se activa una autoridad en el nombre de Jesús para predicar, sanar, liberar, quebrantar toda influencia demoníaca que quiera inducirte a volver atrás a esa vieja vida carnal viciada. Pero es necesario que tú entiendas que eso solamente es posible cuando te conviertes en un hombre y en una mujer de gobierno. ¿Qué significa eso? Que estás bajo el gobierno de Cristo, direccionado por el Espíritu Santo y la palabra. Tu naturaleza adámica está muerta. En el ámbito jurídico, una ley es una regla, una norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo a la justicia los aspectos de las vidas en sociedad, las relaciones. Esta ley tiene que regir a quien gobierna y al gobernado. Ahora, en el ámbito espiritual, la ley de Dios son las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra para regir nuestra conducta moral, espiritual, social, familiar. Esta ley es el reflejo de la misma naturaleza de Dios, debido a que Dios habla acerca de la abundancia de lo que Él es y del deseo que tiene en su corazón. Por lo tanto, todo lo que decimos y decretamos está alineado a la voluntad de Dios. Eso es el tema de lo que yo pienso, yo creo, yo siento, yo deseo. Ya no tiene nada que ver. Es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Es ahí cuando funciona la autoridad. En el nombre de Jesús, la palabra en tu corazón. Ahora, ¿qué es un decreto? La palabra decreto viene del latín decretum, que significa decisión, orden o sentencia oficial de autoridad competente. Un decreto tiene que ver sobre la materia en que tiene competencia esa autoridad. Es un mandato establecido para ser cumplido de forma obligatoria. En el ámbito espiritual, nosotros como hijos de Dios, reyes, dice la Biblia, y sacerdotes, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, tenemos la autoridad para decretar las leyes de Dios, las leyes que Él estableció a favor de nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Lo único que debemos hacer es estar seguros que estamos honrando a aquel que nos ha dado la autoridad, aquel que nos ha dado su palabra. Estamos honrando a Dios con nuestra obediencia. Te recuerdo que lo que le dio al diablo el derecho legal para enseñorearse del hombre y hacer su vida una miseria y convertirlo en un esclavo fue el pecado. Y la pregunta es, ¿de dónde el diablo sacó tal legalidad sobre nosotros? ¿Cómo es que el diablo empezó a escribir decretos en contra de nosotros? El diablo usó la palabra y la desobediencia del ser humano. Esa acción de desobediencia hizo que el diablo tenga derecho legal. Tu desobediencia hace que el diablo tenga derecho legal sobre ti. Puedes hablar de Dios, puedes leer la Biblia, puedes congregarte, hasta puedes tener un ministerio, pero si eres desobediente, tú neutralizas la autoridad y la legalidad que Dios te dio para pisar por encima de toda circunstancia, desgracia, enfermedad, miedos, temores, pobreza. Sin embargo, cuando Cristo vino a morir por nosotros, esa acta de los decretos fue totalmente anulada por el poder de la sangre derramada en la cruz. Que el Señor anuló esa acta de los decretos que había sobre nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué espectacular! ¿Cómo podemos justificar el fracaso, la miseria, la derrota, la recaída en el pecado, los miedos, los temores? Si ya Cristo pagó por nuestros pecados, anuló el acta, nos dio una nueva naturaleza, el Espíritu Santo. ¿No será que lo que te hace falta es ser más responsable y vivir a la altura de tu nueva naturaleza, de los principios que están en la palabra de Dios? Porque si tú no lo decides, esto no va a funcionar. Para decretar y traer a la realidad, a la esfera natural, lo que Dios ha establecido en su palabra, es necesario que tú seas un hombre de fe, obediente, sujeto al Espíritu Santo.
Es necesario que tú seas una persona gobernada por el Señor. La Biblia dice que eres nueva criatura, entonces compórtate como tal. Aparte de ser nueva criatura, tienes al Espíritu para socorrerte, tienes la palabra para decretarla. Entonces, ¿por qué no lo haces? El límite para poder decretar la palabra de Dios es tu obediencia, es estar bajo autoridad, es haber muerto al viejo hombre, a la vieja mujer, y es hacerle honor a tu nueva vida. Porque la Biblia dice: la muerte y la vida están en el poder de tu boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú vas a hablar lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu espíritu. Tú vas a hacer lo que eres de rodilla. Tú vas a ser fruto de tu obediencia. Tu autoridad, tu legalidad va a ser una consecuencia de entender que eres una nueva criatura y que está bajo el gobierno de Dios en este mundo para cumplir propósitos. Ya no para andar en esas inestabilidades espirituales, sin congregarte, sin sujetarte a un pastor, sin tener vida espiritual, yendo a la iglesia pero proveyendo para la carne, ira, pleito, lujuria, vicios. Hay que parar con eso, iglesia. Somos un ejército de Dios y tenemos que estar viviendo a la altura de nuestro llamado para esta última cosecha, en vez de ser víctimas del pecado, esclavos de lo que Cristo un día nos liberó.